Listo, ya vamos a empezar con la clase. Buenos días. Vamos a comenzar con un nuevo subtema que está relacionado con la lógica, que es lo que viene en nuestro programa posteriormente a todo lo que ya revisamos en la clase anterior. Entonces, para esto tenemos un breve video. Y también tenemos algunos aspectos teóricos para que lo podamos ir revisando. Sí. Los tres, me parece que era un test de inteligencia, ¿no? Ajá. Bueno, que lo podemos ajá, hasta diciembre. Sí, antes de que tengan su examen. Antes se cierra, me parece que el 17, pero antes del 13, por ejemplo, de diciembre o así, en la última semana, para que también tengamos el tiempo de revisar y de que yo también necesite calificación de tareas. No sé si tengan otra duda respecto a eso, en lo que checo por el audio. ¿No? Bueno, antes de pasar al video, vamos a revisar algunos factores a nivel teórico acerca de lo que es la lógica. Entonces, bueno, antes de que les empiece a proyectar, voy a ver qué puedo hacer con esto para que se vea. Denme un momento y ahorita comenzamos por la clase. ¿Qué pasó? No funciona. Yes.
A continuación tienes un ejemplo de silogismo. Primera premisa: ningún idioma muerto se habla en la actualidad. Segunda premisa: el español se habla en la actualidad. Conclusión: el español no es un idioma muerto. Pero este panorama cambió radicalmente a partir del siglo XIX. A partir de este momento, comienza una estrecha relación entre la lógica y las matemáticas. La lógica se utilizará para estudiar la validez de las deducciones matemáticas y será sometida a un proceso de formalización simbólica. Esto quiere decir que para realizar los análisis lógicos se empleará un lenguaje simbólico similar al de las Hola, ¿me matemáticas. escuchan? En esta tarea destacaron autores como Frege, Russell y Whitehead. De esta forma nace la lógica moderna. Lo más raro es que no me escuchan. La lógica es tan antigua como la propia filosofía. Piensa que la palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón, ley y palabra, y que está íntimamente unida a la tarea propia de la filosofía. Por Sí, sí tanto, escuchan. la lógica tiene que ver con las leyes que Sí, ordenan nuestro pensamiento y con la forma de expresarlo en el lenguaje. sí, sí escuchan. Se considera que Aristóteles fue el fundador de la lógica, allá por el siglo IV a.C. Aristóteles definió la lógica como la ciencia que estudia lo racional. A ver, ¿cuánto es que de ahí depende la mar?
La lógica es tan antigua como la propia filosofía. Piensa que la palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón, ley y palabra, y que está íntimamente unida a la tarea propia de la filosofía. Por tanto, la lógica tiene que ver con las leyes que ordenan nuestro pensamiento y con la forma de expresarlo en el lenguaje. Fue el fundador de la lógica, siglo IV. Lógica como la ciencia que estudia los razonamientos A ver, sí, así, ya. En este caso ya me pueden oír, ¿verdad? Bueno, ya me sale aquí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, estábamos verificando. Gracias, Luz, gracias, Mauricio. Y Raimundo. Entonces, bueno, estábamos viendo que vamos a revisar distintos aspectos de la lógica, entre ellos la definición nominal y definición real de esta palabra, también su objeto y material, su objeto material y formal, la noción de la validez que hay respecto a la lógica, y la lógica como arte y como ciencia, porque bueno, pues la lógica se puede utilizar para estos dos aspectos. Entonces, como arte nos podemos dar cuenta que se encamina a la parte creativa y como ciencia, pues obviamente al pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Entonces, de aquí nos vamos a derivar en este aspecto. Estos 4 elementos son importantes que los tomemos en cuenta para que tengamos el concepto tal cual de lo que va a significar en la materia, no nada más de tenerlo porque sí, sino porque obviamente tiene que ver. Entonces, bueno, vamos a iniciar tal cual con el video, porque bueno, pues en esta ocasión tenemos que ver cómo surge y cómo es que va desencadenándose toda esta parte de la lógica. Historia de la lógica. La lógica es tan antigua como la propia filosofía. Piensa que la palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón, ley y palabra, y que está íntimamente... Bueno, entonces aquí tenemos
su origen o su definición etimológica. Esa es la definición etimológica que, bueno, nos dice que tiene por concepto razón, ley y palabra. Y bueno, de aquí es como va a derivar. Entonces, logos significa esto. Si ustedes pueden ir comparando, hay otras disciplinas que igualmente tienen melogía o logos o todo esto. Y pues en efecto tiene que ver con el mismo derivado, solamente que ya tiene un origen diferente. No sé, psicología, sociología, obviamente tiene logos o logía, pero pues tiene un preámbulo, ¿no? Como el psico, el socio, antropología, etcétera. Pero bueno, nos vamos a ir con lógica como tal y su origen étnico a partir de la palabra logos. Tarea propia de la filosofía. Por tanto, la lógica tiene que ver con las leyes que ordenan nuestro pensamiento y con la forma de expresarlo en el lenguaje. Se considera que Aristóteles fue el fundador de la lógica, allá por el siglo IV a.C. Aristóteles definió la lógica como la ciencia que estudia los razonamientos correctos, por lo que la entendía como un instrumento al servicio de las demás ciencias. Cualquier ciencia, la física por ejemplo, debe construirse con razonamientos correctos, por lo que la lógica será de gran utilidad al ser su cometido al establecer las formas correctas de razonamiento. De ahí que se le considere como una ciencia formal, pues no se interesa por el contenido de los razonamientos, sino por su forma. Para Aristóteles existía un tipo de razonamiento especialmente útil para la ciencia: el silogismo. Un silogismo es un razonamiento de tipo deductivo que consta de dos premisas y una conclusión, que se deduce necesariamente de las premisas. A continuación tienes un ejemplo de silogismo. Primera premisa: ningún idioma muerto se habla en la actualidad. Segunda premisa: el español se habla en la actualidad. Conclusión: el español no es un idioma muerto. Pero este panorama cambió radicalmente. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de lo que es un silogismo. Todas estas son premisas y al final tenemos ya la conclusión que nos dice el silogismo. Entonces, bueno, este fue solamente un ejemplo, pero así es como ustedes a lo mejor pueden encontrar este tipo de ejercicios en diferentes aspectos, ¿no? Ya sea en un test de inteligencia, en un test laboral, en un examen de admisión, etcétera. Bueno, pues es importante tener en cuenta que los silogismos únicamente no sirven para dar una conclusión, sino para tener este proceso lógico. Y bueno, para hacernos razonar de modo lógico. Aunque parezca muy sencillo y al final de cuentas la conclusión sea el español no es un idioma muerto, bueno, pues aquí vemos todo el proceso de que ningún idioma muerto se habla en la actualidad. Después nos dice el español se habla en la actualidad y por ende sacamos esta conclusión que va paso por paso. Entonces, bueno, pues esa es la principal función respecto al silogismo y que es parte de la lógica para tener este proceso a nivel razonamiento. Bueno, vamos a continuar con el video. No sé si ya terminaron de anotar. ¿Están anotando? Cambió radicalmente a partir del siglo XIX. A partir de este momento comienza una estrecha relación entre la lógica y las matemáticas. La lógica se utilizará para estudiar la validez de las deducciones matemáticas y será sometida a un proceso de formalización simbólica. Esto quiere decir que para realizar los análisis lógicos se empleará un lenguaje simbólico similar al de las matemáticas. En esta tarea destacaron autores como Frege, Russell y Whitehead. De esta forma nace la lógica moderna, también llamada lógica simbólica o lógica matemática. Pero, ¿cuál es el propósito de la lógica? Como hemos visto,
La lógica clásica desde Aristóteles hasta el siglo XIX se entiende como la ciencia que estudia los razonamientos correctos, centrándose en los silogismos. Bueno, entonces aquí tenemos otra, bueno, aquí una definición que estábamos viendo. Y bueno, pues tenemos en cuenta que esta definición es hasta antes del siglo XX con la lógica, el primer concepto, la primera concepción de lógica con Aristóteles. A partir del siglo XIX es cuando ya tenemos esta lógica moderna y evidentemente hay otro tipo de concepto, aunque no llegue a ser tan diferente, pero sí cambia un poco debido a lo que ya vimos, que va a haber un lenguaje simbólico y es parte de ya esta parte contemporánea del siglo, bueno, contemporánea del siglo ya XIX. Entonces, en primera instancia tenemos la lógica antigua, que es la ciencia que estudia los razonamientos correctos, hasta el siglo XIX. La lógica moderna, desde el siglo XIX hasta la actualidad, sin embargo, asume un propósito de carácter más general. El estudio de las formas válidas de demostración o interferencia, es decir, la manera en que ciertas verdades son demostradas a partir de otras previas, sea de forma inductiva o deductiva. Para llevar a cabo este estudio, la lógica se constituye como un cálculo o sistema formal axiomático. Se trata simplemente de un lenguaje artificial constituido por signos y reglas que permite calcular, es decir, demostrar ciertas verdades a partir de otras ya establecidas a través de una serie de pasos, la que llamaremos operaciones del cálculo. Entonces, bueno, la lógica moderna ya se encarga de hacer todos estos pasos y se hace uso del lenguaje artificial construido por signos y reglas y ya a partir de ello vamos a calcular diferentes aspectos. Entonces, esto ya es lógica moderna a partir del siglo XIX, perdón. Entonces, aquí tomen esta parte en cuenta. Es decir, demostrar ciertas verdades a partir de otras ya establecidas a través de una serie de pasos, la que llamaremos operaciones del cálculo. ¿De qué forma ha dado lugar la lógica a las computadoras? Es precisamente al plantearse la lógica como un cálculo o sistema formal axiomático cuando se pusieron las bases de las actuales computadoras u ordenadores. Un cálculo consiste en una serie de operaciones o pasos ordenados, definidos y finitos, es decir, que tienen un principio y fin. Permiten solucionar un problema, demostrar una verdad o extraer consecuencias a partir de unos datos previamente conocidos. El cálculo se realiza mediante un lenguaje simbólico bien definido, por ejemplo, el de las matemáticas, 1, 2, 3, etc. Y unas reglas que nos permiten operar, por ejemplo, las reglas de la aritmética, suma, resta, multiplicación, división, etc. Lo interesante es que el cálculo es un procedimiento mecánico que puede ser, en principio, llevado a cabo por una máquina. Fue Turing, como ya hemos visto, quien diseñó en la forma teórica la manera en que esto podía realizarse. La ingeniería y la electrónica hicieron el resto. La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas culturas han empleado intrincados sistemas de razonamiento e incluso el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia en algún sentido. La lógica como análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial, solo originalmente en 3 tradiciones: la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Entonces, bueno, tenemos ya los derivados a partir de donde se establece ya esta parte de la lógica. Y como es que tenemos ya este aspecto o este concepto más amplio,
no solamente como razonamiento y ya, sino todo lo que conlleva para actuar en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo que vimos la informática y las culturas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a volver a esta parte. Ya vimos su definición nominal, su definición real. Recuerden que se divide en la lógica antigua y la moderna. Su objeto material y formal, bueno, pues a qué se dedica. Noción de validez y la lógica como arte y ciencia es lo que ahorita vamos a revisar. Entonces, bueno, tenemos en primera instancia los aspectos de definición nominal y real de lógica. Aunque nosotros ya lo revisamos un poco en el video, tenemos aparte 5 conceptos, los cuales no nos vamos a aprender ni mucho menos, pero vamos a ir asociando con lo que ya vimos. Aquí lo habla incluso desde un evangelio, aquí lo habla únicamente desde proposiciones, aquí lo habla desde el razonamiento, aquí ya lo habla como una facultad del hombre y por último como una razón matemática. Entonces recuerden que tienen que ver todos estos aspectos tienen que ver con la lógica. Lo podemos ver desde diferentes enfoques, sin embargo vamos a llegar siempre al mismo resultado. Por ejemplo, en la facultad del hombre, como una capacidad o aptitud que todo hombre tiene para pensar con orden y con coherencia. Entonces, siempre nos va a llevar a lo mismo. Aquí, por ejemplo, desde un evangelio, se utiliza para designar a Jesús como el Logos. Pero el Logos, recuerden que es razonamiento, etcétera, ¿no? Si alguien en especial quiere darle ese significado, pues se lo dan desde ese aspecto. La proposición, bueno, cuando se afirma o se niega algo y se expresa una opinión o un juicio, no está alejado de para pensar con orden y confianza, ¿no? Para designar el logos. Y todos estos conceptos pues van a dirigirse totalmente a lo mismo, repito, desde otros enfoques. Entonces, bueno, tenemos ya las definiciones y recuerden que pues todo nos va a llevar al pensamiento o el razonamiento. Tenemos el objeto material y formal, que desde el video lo pudimos abordar muy rápidamente. Sin embargo, bueno, pues aquí lo tenemos más claro, ¿no? Tenemos que los tratados de la lógica van a señalar como objeto de estudio de la lógica los razonamientos. Entonces, aunque parezca un poco repetitivo, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y pero este objeto de estudio es compartido también por la psicología, la cual busca describir y establecer leyes del comportamiento humano que se originan eventualmente en la mente. Y la inteligencia artificial, nosotros también ya habíamos revisado un video acerca de la inteligencia artificial, me parece, bueno, relacionado, y que, bueno, pues trata de desarrollar un algoritmo que limite el razonamiento humano. Me parece que cuando vimos que es ciencia, vimos un poco de cómo la ciencia contribuye a esta inteligencia artificial. Y bueno, pues ¿en qué se va a distinguir la lógica de otras disciplinas? Bueno, pues esta se va a interesar por condiciones bajo las cuales una inferencia es válida. Así pues, el objeto material de la lógica son los razonamientos y el objeto formal de las condiciones de validez de los mismos. Entonces, bueno, esto tiene que ver en cómo va a influir con otras disciplinas o con otros estudios. Entonces, bueno, posteriormente tenemos la noción de validez. Y bueno, pues aquí tenemos que es cuando la forma o estructura de un razonamiento, independientemente de su contenido, va a garantizar que si las premisas son verdaderas y también la conclusión también lo va a hacer, que es lo que vimos, ¿no? En la primera parte del silogismo. Entonces, bueno, esta inferencia se dice que es lógicamente válida y la validez es la categoría fundamental de los razonamientos. Entonces, esta parte que parece muy sencilla de llegar a una conclusión, porque pues ya pusimos dos premisas anteriores, es lo que a veces nosotros no nos ponemos a practicar. Muchas veces decimos, bueno, yo intuyo que es por esto, o yo digo que es por esto, pero no tenemos un proceso lógico previo para poder fundamentar en efecto que la conclusión es esa. Si nosotros hiciéramos
proceso únicamente de 2 premisas y ya después lo juntamos para dar una conclusión, podríamos dar algunos argumentos más efectivos. Y es lo que, bueno, muchas personas no hacen o no hacemos, y por ello también surgen derivados problemas o situaciones, etcétera, que no nos permiten dar con claridad una conclusión. Entonces, bueno, nos dice que con otras palabras, pero de una forma negativa, una inferencia va a ser válida si no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si nosotros brindamos 2 premisas falsas, pues en efecto la conclusión va a ser totalmente falsa. Tenemos que, bueno, pues Aristóteles es el padre de la lógica, lo vimos en el video, ya que él fue el primero en reconocer esta propiedad en los silogismos. Y bueno, pues aquí afirma lo que vimos en el video, un discurso en el cual nos muestra puestas algunas cosas, resulten otras necesariamente. Entonces, bueno, pues esto es lo que él designa como lógica. Y hablando de las premisas, entonces, bueno, ya como lógica y como ciencia, perdón, como arte y como ciencia, tenemos que, creo que no les estaba compartiendo. Tenemos que todas las personas van a poseer una lógica a nivel natural. Y bueno, pues estas se van a utilizar en la vida cotidiana. A esto se le llama lógica utens. Entonces, bueno, las personas que han seguido un proceso educativo y han conocido los principios o las causas de la lógica, entonces tienden a tener una percepción de la lógica como la ciencia. Pero bueno, pues una cosa es conocer los principios lógicos y otra es usarlos o aplicarlos en nuestras operaciones racionales. Es lo que les decía, si nosotros para algo tan simple queremos utilizar la lógica, nos puede dar una conclusión acertada. Entonces la ciencia por sí misma no basta. Tenemos que hacer uso de este razonamiento lógico. Y bueno, pues el ideal consiste en emplear estos principios, en utilizarlos, y se recomienda hacer muchos ejercicios a fin de incorporar, estos principios lógicos. Y bueno, pues a base de práctica podemos hacerlo de una mejor forma. Entonces, bueno, para tener en cuenta, la lógica nos va a ayudar a diversas situaciones. Pueden ser personales, pueden ser escolares, como ustedes lo quieran ver, pero siempre partiendo de 2 premisas para poder llegar a una conclusión. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda respecto a esto, aunque hay algunos términos o situaciones, lo podemos hacer de forma más práctica. Por ejemplo, vamos a poner ahorita el ejemplo de las 2 premisas de la lengua muerta y del español que se habla actualmente, y nos dice que el español no es una lengua muerta. Entonces, no sé si alguien gusta dar un ejemplo acerca de que alguien dé una premisa, otra persona de otra premisa y al final alguien dé una conclusión, así de algo que se les ocurra, no importa lo que sea, pero el caso es que hagamos este ejercicio para tener en cuenta lo que es un silogismo y las premisas. Partiendo de la primera persona que diga una premisa, pues ya podemos ir con los demás. Entonces, no sé a quién se le ocurra algo. También para Anet, Luz del Carmen, Mauricio y Raimundo, no sé si quieran igual escribir o decir alguna premisa. Y pues obviamente le vamos a dar continuidad con otra premisa y al final con la conclusión. ¿Podemos decir a aquella persona que lo que está muerta o no? Ok, vamos a iniciar con esa. Su compañera nos dice, aquella persona que no tiene signos vitales está muerta. Entonces, no sé si alguien quiera continuar con una segunda premisa.
Debe ser algo llegado a lo que dijo ella o algo diferente. Ajá, no ha llegado para continuar y ya al final hacer la conclusión. Dentro de estos ejercicios también puede haber algunos errores, como ambigüedades o que no sean del todo claras las palabras. Por eso vamos a hacer el ejercicio para detectar si va a haber un error o si vamos bien con la secuencia y ya. Ustedes, si gustan, o sea, si ya se les ocurrió algo, díganlo y vemos si está bien o si le falta, le quitamos y ya revisamos esa parte. Algún nombre cualquier nombre sería de una persona, por ejemplo, Carla no tiene secretario. Ok, entonces vamos al inicio. Su compañera dijo aquella persona que no tiene signos vitales está muerta, ¿no? Y su compañera dice, Carla que no tiene signos vitales. Okay. Entonces, al final ya está más fácil. Entonces, ya detectaron. Partiendo de estas dos, ya tenemos una conclusión. No. Entonces, como tal, ya la Carla ya se murió. Exacto. Carla está muerta. Ah, Así, tal cual. Carla está muerta. Esa es la conclusión. Esta es premisa 1. Esta es premisa 2. Y esta ya es nuestra conclusión. Entonces aquí ya tenemos el silogismo. Entonces ahí es como ya vamos a detectar esas partes. Si se fijan, pues empezamos en primera instancia de que no tienen signos vitales, no sabemos quién, ¿no? Después nos dicen Carla no tiene signos vitales, entonces por ende la persona que no tiene signos vitales es Carla, y acá teníamos el ejemplo, está muerta, entonces Carla ya está muerta. No sé si se entienda o si hay alguna duda, ustedes me dicen y vamos a ir por partes para que no haya ninguna situación. A las personas que están en línea, no sé si todas están en el grupo, les voy a pasar la foto del pizarrón porque creo que hasta ya no se ve el pizarrón. Y les voy a pasar el ejemplo que aquí en clase se dio con sus compañeros. Sí, claro. Estábamos viendo que la premisa 1 es aquella persona que no tiene signos vitales, está muerta. Posteriormente tenemos Carla no tiene signos vitales como premisa 2 y la conclusión es que Carla está muerta. Entonces esa es la premisa, Luz. De todos modos ya les estoy pasando la foto al grupo para que puedan revisar el ejemplo.
No sé, vuelvo a repetir si tienen alguna duda. Les voy a poner otros dos ejemplos de dos premisas y ustedes me van a decir la conclusión. ¿Qué puedo borrar en esta parte? Ya listo, tenemos dos premisas. Tenemos dos premisas, bueno, dos ejemplos con dos premisas. La primera es, todos los hombres son libres. La segunda premisa es Nicolás es un hombre. Y falta encontrar la conclusión. Tenemos la siguiente, algunas aves son voladoras y no puse la otra. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. No, pero me equivoqué, pero no era. Y la segunda premisa es me gustan los animales voladores. Entonces, de la primera no sé qué conclusión puedan tomar. Ajá, en efecto, Nicolás es un hombre libre. O Nicolás es libre. O Nicolás es libre. Uh-huh. Y en esa ya es un poco, solo un poco más complicada. Tengo un Tengo el logo. No. Me gusta el logo. Me gustan las aves y me gustan los animales voladores. No. No, porque esa es la segunda premisa. Me gustan los animales voladores. Podemos empezar con me gusta. Tomen en cuenta de la primera también. Algunas aves son voladoras. Algunas, no todas. ¿Me gustan las aves voladoras? No. No. Ok. ¿Me gustan las palomas? No.
Recuerden que no todas las aves son voladoras, no todas. Algunas aves son voladoras, me gustan los animales voladores. Como a mí me gustan los animales voladores, pero en general me gustan los animales voladores. Entonces, si la primera premisa es algunas aves son voladoras, entonces me gustan algunas aves, no todos, porque solo dije que los animales voladores, pero contemplando la primera premisa que algunas aves, no todas las aves. Entonces la conclusión es que me gustan algunas aves. No sé si tengan alguna duda de esa parte. Esta, por eso les decía que era un poco más complicado. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a ir con otra un poco más, como intermedia. Entonces tenemos para las personas que están en línea, siempre que como frutas, me mareo. Segunda premisa, siempre que me mareo, vomito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Siempre que como fruta, vomito. Porque no podemos decir las frutas me hacen daño porque no existe el me hace daño. Entonces queda en siempre. Contemplamos el siempre. Aquí ya no es algunas veces o todos. Aquí en las dos premisas se repite siempre. Entonces siempre que como frutas, vomito. Ya vamos a omitir el de mareo porque ya es explícito aquí. Y ya en la segunda también es explícito. Entonces ya llegamos a una conclusión. Pues siempre que coman frutas voy a vomitar. Eso ya es un hecho, porque incluso me está diciendo la palabra siempre. ¿Okay? Entonces, bueno, son ejercicios que, como les decía, ¿no? A lo mejor cuando estábamos proyectando y viendo el video y todo, parecen muy simples, pero sí tienen su grado de dificultad y es precisamente el tipo de razonamiento que buscamos, que podamos indagar en palabras, buscar y llegar a una conclusión exacta.
A veces pensamos que esto es muy fácil para nosotros y por eso ya llegamos a conclusiones o decimos alguna opinión, etcétera. Pero bueno, siempre hay que tener como este razonamiento que a veces hemos omitido porque pues le damos más prioridad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la lógica nos habla de que también está toda esa parte matemática y aritmética, ¿no? Entonces muchas veces es como más fácil decir, ay, no, pues resuélveme este problema y eres súper inteligente o porque no es así. Y bueno, dejamos un poquito de lado esta parte lógica a nivel silogismo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa parte en cuestión de la lógica. No sé si tengan alguna duda respecto a ello. De igual forma, en el grupo les voy a sacar la foto de estos 3 ejercicios que hicimos para que los tengan en cuenta, ya que en pizarro no se ve del todo. Entonces, bueno, esta parte era importante que la revisáramos debido a que, bueno, pues es parte importante de la materia para que la podamos tener en cuenta. Estoy buscando su grupo ya. Listo. Entonces, bueno. Bueno, entonces ya en su semana 5 podrán ver que está activo igual ya el subtema de pensamiento crítico y creativo. Ya estamos entrando tal cual a este concepto junto, ya no por separado de primero qué es pensamiento crítico, qué es pensamiento creativo. Aquí ya lo vamos a tener como tal junto. Y vamos a ver de qué va a constar y a qué se refiere el pensamiento crítico y creativo. Entonces, bueno, ahorita les voy a compartir igual un breve video para que podamos tener más amplio el panorama y para que posteriormente pasemos a los ejercicios que tenemos destinados para este tema. Crítico. Sus características, habilidades. Te explicaré cómo puedes desarrollar el pensamiento crítico y además te daré ejemplos de pensar de forma crítica. El pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla. Para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como el egocentrismo y el sociocentrismo. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales.
Características del pensamiento crítico. Para entender mejor lo que es el pensamiento crítico, vamos a ver sus características más importantes. Es razonable y racional. Una persona que esté utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer la conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se base en los sentimientos o las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como pensamiento crítico. Es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales y dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema, de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. Una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que, para recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o, en algunas ocasiones, han aprendido a generársela. La persona debe ser capaz de pensar de forma independiente. Aceptando toda la información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe con el fin de separar los que son ciertos de los que no. Por esta misma razón, una persona que sea capaz de utilizar el pensamiento crítico no es fácilmente manipulable. Al reflexionar siempre sobre lo que escucha, será capaz de separar la verdad de lo que no lo es. Requiere de pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esa manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera. Por lo tanto, no puede dejarse llevar por sus prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Habilidades del pensador crítico. Créelo. Pórtese bien. Habilidades del pensador crítico. Para conseguir utilizar el pensamiento crítico, una persona debe dominar una serie de habilidades fundamentales. Tener conciencia de la situación, con el fin de identificar problemas, ideas o situaciones sobre los que se quiere reflexionar. Entender la importancia de priorizar y organizar los datos para resolver un problema. Ser capaz de recopilar la información pertinente para entender la situación entre manos. Entender todos los datos recogidos, incluso aquellos que tienen significados ocultos. Diferenciar entre la información verdadera de la que no lo es, evitando utilizar prejuicios para separar los dos tipos. Encontrar relaciones lógicas entre los distintos datos, de tal manera que se ordenen en una explicación coherente. Extraer conclusiones y generalizaciones lógicas, además de ser capaz de ponerlas a prueba para comprobar su veracidad. Reorganizar las propias creencias con base en las nuevas experiencias e información adquiridas con el tiempo. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico?
A continuación aprenderás algunas formas que podrás utilizar desde ahora mismo para comenzar a desarrollar tus habilidades de pensamiento crítico. Haz preguntas simples. Cuando comenzamos a examinar un tema, es fácil sentirse abrumado con la cantidad de información disponible. Normalmente queremos saberlo todo de golpe, pero si nuestras preguntas no son las adecuadas, podemos caer presos del exceso de información. Para evitarlo y comenzar a desarrollar tus habilidades de pensamiento crítico, comienza realizando preguntas sencillas. ¿Qué es lo que ya sabes sobre el tema en cuestión? ¿Qué quieres aprender? ¿Hay algún aspecto en concreto sobre el que necesites saber más? ¿De dónde puedes sacar la información? Cuestiónatelo todo. En ocasiones, lo que creemos saber es tan complejo o la información está tan mezclada que resulta complicado separar lo que es cierto de lo que no lo es. Por lo tanto, para pensar de manera racional sobre cualquier tema, lo primero que necesitamos hacer es volver a repasar los fundamentos de lo que tenemos como cierto. Para ello, tendrás que comenzar a dudar sistemáticamente de todo aquello que dabas por bueno. Cuando detectes una creencia o pensamiento que no puedas respaldar con hechos objetivos y fácilmente verificables, investiga sobre el tema hasta que puedas formarte una opinión racional al respecto. Presta atención a tus procesos mentales. Nuestra mente es capaz de una gran cantidad de proezas, pero no es infalible. Según Daniel Kahneman, psicólogo ganador de un premio Nobel, cuando examinamos información, nuestro cerebro toma una serie de atajos para explicar de forma más sencilla lo que ocurre. Los heurísticos. Estos procesos de pensamiento harán que tengas que estar muy pendiente de lo que pasa dentro de tu mente si quieres conseguir examinar la información disponible sin dejarte llevar por tus prejuicios o ideas preconcebidas. Piensa por ti mismo. Por último, en ocasiones la evidencia encontrada no es suficiente como para formarte una opinión definitiva sobre un tema. En estos momentos, tendrás que hacer caso de tu sentido común y de tus experiencias previas para tomar una decisión. Por ejemplo, en el ámbito de la nutrición parecen existir muchos datos contradictorios sobre lo que es sano y lo que no. Sin embargo, en tu propia experiencia, ¿qué te hace sentir mejor? ¿De qué manera estás más sano y tienes un cuerpo más saludable? Ejemplos reales de pensamiento crítico. A continuación veremos varias situaciones de la vida cotidiana en las que desarrollar el pensamiento crítico puede sernos de ayuda. Distinguir noticias verdaderas de las falsas. Los medios de comunicación están plagados de noticias falsas, medias verdades, propaganda e información pensada para despistar a los espectadores. Aunque la mayoría de nosotros creemos que somos capaces de distinguir lo que es cierto de lo que no, la realidad es que cada día resulta más difícil. En estas situaciones es fundamental desarrollar las herramientas de pensamiento crítico para evitar creer en noticias falsas, que pueden aumentar nuestra desinformación. ¿Tus amigos tienen siempre la razón? Uno de los mayores problemas de los adolescentes es su necesidad de encajar dentro de su grupo de referencia. Debido a este impulso tan poderoso, muchos de ellos aceptan todo lo que sus amigos les dicen sin pensar racionalmente sobre ello. Esto puede llevar a problemas en todo tipo de áreas, desde en sus relaciones de pareja hasta en temas de drogas o alcohol. Por ello, un adolescente que desarrolle su pensamiento crítico estará mucho más protegido que el resto frente a problemas generados por su falta de racionalidad cuando está con sus amigos. Otros ejemplos de pensamiento crítico. Un investigador piensa que no lavarse las manos antes de cuidar a enfermos o realizar operaciones puede aumentar mucho la tasa de mortalidad. Un astrónomo piensa que el Sol no es el centro del universo y que posiblemente la nuestra sea solo una de las millones de estrellas que existen.
Un empresario piensa que el precio de los automóviles puede descender e inventa un sistema para disminuir el precio de los mismos. Un grupo de hermanos piensa que, aunque se crea imposible, sí es posible volar y desarrollan un prototipo de avión para demostrarlo. Un ingeniero aeronáutico piensa que reutilizar los cohetes, en vez de fabricar cohetes de un solo uso, es la mejor forma de disminuir los viajes al espacio. Un ingeniero mecánico piensa que los coches a gasolina son un peligro para el medio ambiente y que es necesario desarrollar coches eléctricos. Ya hemos terminado con este video. Bueno, entonces ya vimos algunos aspectos del pensamiento crítico y creativo que debemos de considerar para un tema en específico o cualquier situación que se nos presente. En la siguiente, bueno, después del video, dentro de la semana 5, tenemos un cuadernillo y algunas actividades de pensamiento crítico y creativo. Estas actividades están dirigidas para ciertas etapas, ¿no? Dividido para adolescentes o para niños, etcétera, y así es como lo pueden ir encontrando. Sin embargo, nosotros vamos a hacer uno muy fácil, que obviamente ya se encuentra después, ya para etapas más adultas. Y no va a ser muy difícil, sino solamente de entrar en esta etapa reflexiva de un tema en especial que es valores en el noviazgo. Entonces, bueno, pues tenemos que en diversas situaciones, seamos adolescentes o ya adultos, hay veces en las que no nos damos cuenta o nos damos cuenta y nos actuamos en diversas situaciones de violencia, por muy pequeñas o por muy, ¿cómo se dice? Por muy pausadas que se puedan dar. Entonces tenemos una serie de preguntas que vamos a contestar a modo de reflexión, ya teniendo en cuenta ustedes todos estos puntos que se tocaron en el video y que hemos visto a lo largo de la materia, porque incluso al inicio también habíamos tocado esta situación de ser neutrales, de no estar como acompañados de una idea en especial, de pensar en posibilidades, de reflexionar, etcétera. Entonces, las preguntas las estoy proyectando y la primera es, para ustedes, ¿qué es agresión? Cada quien me va a dar una definición de qué es agresión. Si ustedes conocen a parejas que se agreden, no es necesario que me digan quién, ni cómo, ni nada. ¿De qué forma? ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? ¿Cuál es el estilo de relación que a ustedes les agrada? Y mencionar formas de cómo les gustaría tratar y ser tratados en una relación de noviazgo. Y bueno, posteriormente hay un test, esta pregunta la omiten, todavía no la vamos a ocupar. Y bueno, pues la de igual, ¿cómo está su relación de pareja, no? Porque no hemos hecho este test, únicamente las que no están enamorados, para que las puedan contestar ahorita de forma crítica, de forma reflexiva. Si ustedes han visto este tipo de situaciones, si conocen a parejas que se agreden, si no las conocen, de igual forma no hay problema, pero igual la primera pregunta que es, ¿qué es agresión? Bueno, sí es importante conocer cuál es su contexto o su concepto de agresión para ver las demás preguntas. Y recuerden, como un ejercicio reflexivo, no es necesario que me digan si conocen a quiénes son las parejas que se agreden ni nada, simplemente es contestar a esas preguntas. Por ejemplo, Anet, Mauricio, Luz y Raimundo, ¿tienen alguna duda?
Ok, bueno, entonces les doy unos minutos y en un momento ya escucho sus respuestas, por favor. Ok, perfecto, qué bueno que no hay duda. Listo, no sé si ya acabaron, ¿sí? Eh, Anet, Luz, Mauricia y Raimundo ya terminaron también. ¿Me pueden indicar, por favor?
Listo, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, pues nos vamos a ir de corrido con todas las preguntas, así, y ya nada más por persona, para ver bueno, para conocer estos conceptos. Entonces, iniciamos de este lado, por favor, y ya nos así. Y ya posteriormente con las personas que están en línea. Ajá, La primera es que es agresión. Es una forma física o verbal de lastimar al ser. ¿Conoces parejas que se agreden? Muchos que no. ¿De qué forma? Pues se desconozco. ¿Por qué es importante este tema? Pues es importante ya que la violencia afecta a aquellas y ustedes alrededor. Y la última, ¿cuál es el estilo de relación que les agrada? Pues, me agradaría una relación comunicativa y de confianza para poder escucharnos, solucionar problemas, tener una sana convivencia. Ok, gracias. Bueno, entonces en este aspecto su compañero contempla en cuestión de agresión, aspectos físicos y verbales, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ahí dos puntos que no sé si todos consideraron, a lo mejor alguien consideró más, pero para que podamos a lo mejor aceptar ideas o incorporar ideas que nosotros no habíamos contemplado. Entonces, bueno, de manera reflexiva y crítica, pues su compañero se puso a pensar en su definición y también en si conocía parejas o no. Y bueno, pues él nos dijo que no. Entonces, de igual forma, atinadamente, él nos proporciona lo que le gustaría, el estilo de relación que le gustaría tener y bueno, contempló todas estas partes, perdón. Entonces, bueno, vamos a revisar las demás respuestas y vamos a hacer una retroalimentación al final. Compañera, por favor. Bueno, ¿de qué es agresión? Es todo aquello que lastima física o emocionalmente a la persona. Con esas parejas que se agreden, sí. ¿De qué forma? Verbal. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Para que tengamos claro qué tanto nos puede dañar y cómo lo podemos evitar. ¿Cuál es el estilo de relación que es la de libertad y confianza? Menciona cómo te gustaría tratar los entrocados. Con respeto, confianza, libertad, tolerancia y empatía. Ok, muchas gracias. Entonces su compañera, de igual forma, en agresión ya contempla además de física, emocional, ¿no? Y bueno, su compañero verbal, entonces ya hay como más aspectos que se van añadiendo a la lista. Y bueno, pues por ende lo que les decía, ¿no? Es importante que si ustedes tienen este concepto de agresión, a lo mejor emocional o verbal, como lo dicen, bueno, pues yo detecto a parejas que sí lo hacen, a lo mejor tienen algún otro tipo de violencia, pero no les detecto porque no está en mi concepto de agresión. Entonces, bueno, vamos a ir retroalimentando, por favor. ¿Qué se refiere con maltrato físico y psicológico? Unas parejas que se agreden de qué forma física y psicológica. ¿Por qué es importante hablar de ese tema para poder ayudar a esa persona cuando lo están mal? ¿Cuál es el tipo de relación que les agrada? Que la relación esté con respeto mutuo, sin mentiras, con atención y emociones con conmigo. Y no sé, pero yo respondí la de cómo está mi relación de pareja. Y me puse también tranquila cuando estoy conmigo. Ya sé. Muy bien, gracias. Sí, en efecto, está bien. Que igual se haya querido responder esa parte, porque así tú también la consideras de manera crítica y reflexiva, pues tú vas añadiendo que sí, que no, y hoy en día la tienes estable. Entonces, bueno, igual van coincidiendo en estos
aspectos, ¿no? De agresión física, verbal, emocional, psicológica, entonces ahí van, como que el sondeo va igual. Por favor, compañera. Sí, es compañera de los derechos de personas ya sea verbal, mentalmente y por ende también emocionalmente. Conoces parejas que se agreden, sí. ¿De qué manera? Verbal. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Es importante porque aquí todas las personas en cuenta que por más tan solo que parezca algo que no les agrada, no les guste, es agresión. Okay. Muchas gracias. Querían con respeto y ayudarlos. Y la última es menciona formas de cómo se debe ser tratado con respeto y comprensión. Ok, gracias. Entonces, bueno, de igual forma vamos coincidiendo. Por favor. Yo le puse que es una agresión. Para mí la agresión es faltar al respeto a una persona. Conozco parejas que se agreden, yo le puse que no. De qué forma yo le puse que no he visto parejas, pero creo que algunas se agreden por faltar al respeto. ¿Y por qué es importante hablar sobre este tema? Porque para algunas personas que viven en pareja nos puede ayudar a hablar sobre relación. Y en la forma como me parece tratado, simplemente pedir sinceridad de la otra persona y nada de ahí fuera cualquiera puede fallar y puede ser la tolerancia. Gracias. Bueno, ya por último, no sé si pues sus compañeros, Anet, Luz, Mauricio, Raimundo, vayan a compartir de igual forma sus respuestas para que podamos pasar a lo siguiente. O bueno, la reflexión total de esta actividad. Bueno, parece que no van a participar, entonces, bueno, lo que les decía, partiendo desde la primera pregunta, pues obviamente casi todos coinciden en esta parte de que es agresión y cómo es que dentro de una pareja se puede ir dando ese tipo de agresión. Hoy día, pues podemos conocer que aparte de todas estas que me mencionaron, emocionales, psicológicas, físicas, verbales, pues existen otro tipo de aspectos que lo conforman. No sé si ustedes hayan escuchado el efecto del violentómetro y todo lo que tiene que ver, ¿no? Bueno. Este violentómetro es una escala de tipo de violencia y cómo es que se va dando de menor a mayor. Obviamente, como ustedes mencionaban en algún aspecto, la mayor es lo más trágico que puede haber. Entonces, este violentómetro precisamente se los estoy pasando al grupo para que lo puedan revisar y puedan ver pues la escala, ¿no? Cómo va. Y pues algunos tipos de violencia que a lo mejor no tomamos en cuenta más allá de las evidentes, ¿no? Como verbal, como física y emocional. Hay otro tipo de violencias que también entran dentro de este grupo de violencia y que podemos a lo mejor pasar por alto porque se nos hace normal, porque pues no habíamos prestado atención, etcétera, ¿no? Entonces, esta escala igual tiene que ver con la pregunta de por qué es importante hablar de este tema, ¿no? Precisamente ustedes muy atinadamente decían, ¿no? Pues para salvar una relación, para ayudar a esas personas, para que no caigan en lo mismo durante su relación, etcétera. Sin embargo, también, pues para quienes a lo mejor no están en una relación o a lo mejor pronto lo estarán, pues detecten estos tipos de agresiones y de violencia que se pueden dar y que a lo mejor pasan por alto. Entonces, por ejemplo, esta imagen o esta infografía que les paso, es algo que hoy en día no está mal que no lo conozcan, pero bueno, es algo que hoy en día pues se está implementando enseñar desde la educación secundaria, ¿no? Para que estemos ya más familiarizados con ello y pues obviamente ya cuando lleguen a tener una relación, sea cual sea de secundaria, de prepa o ya siendo adultos,
pues ustedes puedan tener esta funcionalidad dentro de sus relaciones. Entonces, bueno, de ello va. En esta misma actividad hay un diagnóstico de agresión o de un agresor. Esto, bueno, no es necesario que ustedes no se lo hagan, ni muestren ningún resultado, ni nada, simplemente es para que lo puedan tener en cuenta. Y por eso las preguntas, bueno, la de qué encontró en el test, pues ahí se pueden responder a sus preguntas, ¿no? De que, bueno, pues yo encontré esto o así. Y ya aquí nos vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces, es para que igual ustedes lo puedan tomar en cuenta, si es que así lo desean. Posteriormente vamos a pasar a ver, bueno, vamos a hacer un análisis de una caricatura. Y ¿con qué finalidad? Bueno, pues la finalidad es de que no únicamente pues estemos tan arraigados a estos tipos a lo mejor de problemas o de actividades, a lo mejor de violencia o de cosas tan a lo mejor fuertes o cosas muy sociales, ¿no? Sino que también a través de caricaturas o de películas, así podemos nosotros hacer un análisis crítico. No siempre la finalidad de la caricatura es entretener y divertir, a veces llevan algún mensaje, o a veces las películas también, a veces las series, y si la vemos de un modo más analítico, podemos revisar esto, ¿no? O con qué finalidad se está dando el mensaje. Hay programas que en efecto, por ejemplo, son muy como para gente que a lo mejor decimos, ay, no sé por qué lo ven, pero si nosotros nos sentamos a ver a lo mejor un programa que no nos gusta o que nunca veríamos, podemos nada más sentarnos a ver un capítulo y sacar mucha información a través del análisis crítico, ¿no? Y decir, bueno, o sea, está horrible o no es de mi gusto, pero ya saqué mucha información, ¿no? No sé, en la rama que puedan estar especializados o que más le interesa, no precisamente de su profesión, sino si les interesa, no sé cómo se comportan, cómo es, o por qué están haciendo eso, etcétera, pues pueden encontrar mucha información. Vamos a ver un breve video, es de una caricatura, y ustedes me van a decir a consideración del uso de esta práctica y este pensamiento crítico, qué es lo que encuentran en este capítulo o que encuentran de mensaje o de reflexión o de lo que ustedes encuentren dentro de Créelo, deportes de este mensaje, de este video. Entonces ustedes me van a decir como que así desarrollar analíticamente qué encontraron y ya lo comentamos al final. Entonces, antes de que comience, no sé si Aldo, Anet, Luz, Mauricio y Raimundo ya puedan ver la pantalla. Está reproduciendo un anuncio, pero ahorita ya que termine, ya empieza el video. Bien, ¿me pueden decir por favor si sí se ve? Sí, se ve la pantalla, maestra. Ok, qué bueno que sí se ve. Entonces ya vamos a empezar. Recuerden hacer un análisis crítico, reflexivo, qué es lo que nos quiere decir, más allá de que sea una caricatura. La Pantera Rosa en El Arca Rosa. Sí, señores, le prometí a mi pequeña Nora que le llevaría a mi regreso una magnífica piel y he venido a cumplir esta promesa. ¡Detente! Llegó a mi cabeza una idea. Recuerdo la historia de un hombre que encerró a muchos animales en algo que llamaron el arca. Si pudo hacerse una vez, podrá hacerse de nuevo. El arca de Nora. Estoy seguro que a Nora le gustaría esto. Se aproxima una terrible tormenta. Esta será la mayor cacería de la historia.
Esto es más fácil que pescar en una bañera. Vacas, tortugas, aves, jirafas, osos hormigueros, boas. Bien, creo que ya los tengo a todos. Veamos. Pantera negra, correcto. Pantera café, correcto. Pantera rosa, ¿eh? ¿Pantera rosa? ¿Por qué es que no subió a bordo una pantera rosa? ¿Piel color rosa? Ah, a Nora le encanta ese color para su guardarropa. A eso se llama ser elegante. Pero, Buana, la pantera rosa es tabú en este país, usted lo sabe. No me importa cómo la llames, siempre y cuando sea rosada. Ah, aquí están las huellas de sus piececitos. ¡Regresa inmediatamente, cobarde! Ah, nadie te necesita. Ah, descubrí a mi víctima. Muy bien, criatura. Baje inmediatamente o desprenderé esa piel rosa de tu esqueleto. Lo haré pedazos de cualquier modo. Yo no sabía que las panteras zumbaban cuando recibían un balazo. Para subir, toque la campana. Ahora sí, esta criatura está perdida. Vaya, vaya, un elevador primitivo. Un momento, por favor. Un gorila. Y es enorme, sí, señor. Su piel sería el tapete de mi sala. No menos de 24 metros por 9, estoy seguro. Espera, aprende a ser útil para alguien. Deténme esto con cuidado. Veamos, 1 metro, 2 metros, 10 metros, 11 metros, 12 metros, 13 metros, 14 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros. Él es demasiado grande aún para las dimensiones que usamos en Texas. ¿Pero qué les parece? Cayó en la trampa ella sola. Es tonta como los demás animales. Es la mejor forma de cazar. ¿Por dónde se habrá metido? ¿Ah? ¿Eh? No puedo creer que haya atravesado este puente. ¡Ah! Ahí está. ¿Qué te has creído? Ningún animal me va a dejar fuera de mi arca. Abre esa puerta inmediatamente. Si no lo haces, haré mi propia puerta. Así que no la abres, ¿eh? Haré que todos vuelen en pedazos. Lluvia. Ha sucedido. Emergencia, todos a bordo. ¡El diluvio! ¡Me ahogaré! ¿Eh? Puedes quedarte con todos los animales y me devuelves el arca. Trato hecho. ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Ahora todos ellos ahogarán! ¡Yo seré el único sobreviviente! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos! ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales? Listo, bueno, entonces, pues este fue el video y
No sé qué puedan comentar acerca de él, teniendo en cuenta, pues, obviamente lo que les había dicho. Acerca del pensamiento crítico que pudieron detectar o que pudieron reflexionar con base a este pequeño episodio. Que te lo que no pienso en otros escenarios, ¿no? Podrían haber causado su noticia. Ok. Algo más, o sea, el cazador, o bueno, este personaje, incluso lo hizo con un cierto fin, ¿no? Y al final no pensó en todo lo que podía causar y allá al final también se creyó incluso su propia noticia. Ajá, exacto. Algo más. Igual que la avaricia del cazador lo llevó a querer tener más animales y por el simple hecho de que le faltara uno, se quedó pues ya sin ningún animal. Ujú. Como que volteó todo, ¿no? Para que no le extendiera. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar? Debe ser también que pues, todo el tiempo el hombre pensó que sí iba a tener la razón, ¿no? Obviamente, como de la pantera, y como dijo mi compañera, pues es obvio que la pantera de ella pensaba mucho con nada. Entonces, más que obvio ponernos a pensar, no cerrarnos y ponernos en la posibilidad de que otra persona pueda pensar algo algo así, ¿no? Ajá, en efecto, ¿no? Justamente lo que aterrizan los compañeros es esta parte de que a lo mejor tomemos en cuenta que el cazador se preocupó tanto por cierta situación y estuvo buscando la forma y la forma y se concentró tanto en encontrarla que no pensó críticamente, reflexivamente como lo hizo la Pantera Rosa, ¿no? Lo hizo ya pues así como, bueno, pues me voy a relajar y vamos a ver cómo abordar esta situación en vez de estar como que insistiendo en otra cosa. Entonces, bueno, justamente es eso. Bueno, este fue un pequeño fragmento, obviamente. Para su trabajo final, pero pues una vez les estoy avisando para que tengan un poquito, como un mes, ¿no? Aproximadamente. Vamos a hacer justamente un análisis, obviamente ya más completo y en un archivo, en un documento, acerca de un documental que se llama La Rebelión de la Granja, que igual está en YouTube. Es precisamente es igual de animales y se llama La Rebelión de la Granja. Ustedes me van a decir qué es lo que detectaron ahí, con qué lo pueden relacionar ustedes. En efecto, es acerca de un movimiento social o de una cierta etapa social de algún país. Y también ustedes me van a detectar que vieron. Este documental, por obvias razones, dura un poquito más. Yo creo que alrededor de una hora y algo. Pero bueno, pues es precisamente para su trabajo final, para que lo puedan redactar ya con todos estos elementos que hemos visto y los que vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, para que vayan redactando su documento o vayan viendo el contenido del video, ¿no? O del documental. Entonces, bueno, ya no nos va a dar tiempo de revisar procesos de pensar y formas de pensamiento. Ya no nos va a dar tiempo, pero lo vemos para la siguiente clase, ¿les parece? Era lo único que nos faltaba para esta semana, para la semana 5. Y para las 6, ¿no? Recuerden que vamos así para que no nos atrasemos y aunque ahorita se vea un poco atrasado, pues nos vamos a ir ya de una forma más rápida para las siguientes y terminar en tiempo y forma. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a esta parte del análisis. De todos modos, los estoy
dando con anticipación por si llegan a tener alguna duda, me lo pueden hacer saber a través del grupo o obviamente en las clases antes de que llegue la fecha. No sé si tengan alguna duda hasta aquí para que me lo puedan hacer saber. Por favor. Y bueno, pues igual si no hay ninguna otra duda, pues para que podamos finalizar la clase. No sé si Aldo, Anet, Luz, Mauricio o Raimundo igual tengan alguna duda respecto a la indicación. Ok, entonces bueno, no hay ninguna. Entonces, bueno, para que igual puedan tener sus... Para esta semana se queda la actividad, teníamos pendiente la semana 4, que fue que vimos la lógica, bueno, la historia de la lógica, y tenemos ahí una actividad, que es un mapa conceptual acerca del tema de lógica, para que incluyan todos los aspectos que vimos. Sí, semana 4. Y tenemos también lo de, no, nada más esa. Porque, bueno, pues nos quedamos en la semana 5 y de todos modos en esa no hay actividad, para que nada más hagan su mapa acerca de lógica. ¿Correcto? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda más para que lo podamos Yo tengo una duda sobre eso. Bueno, yo no vine en la semana primera. Ok. Entonces, en la semana 1, ahí decía algo de aparecen 2 participaciones de clase y luego ándale. ¿Qué te viene a la mente, no? Pero ya lo chequé y bueno, subí mi trabajo a la primera y chequé donde dice participación en clase, pero creo que hablan de lo mismo. Ok. ¿Los dos o solo como está bien? Sí, es que la primera, lo de qué te viene a la mente, esa todos la hicimos aquí en clase o en línea, ¿no? Todos. Entonces subieron sus conceptos, obviamente era lo primero que se les venía a la mente. Lo de participación en clase, igual es para quienes no tuvieron la oportunidad de estar en clase, es aportar acerca de lo que ya revisaron del material, porque como no vinieron, tuvieron que revisar la clase o el material. Entonces ya en participación pueden aportar sus comentarios ya de lo que vimos en clase, ya no solo de lo primero que pensaron cuando... ¿Qué te viene a la mente cuando lees ese pensamiento crítico y creativo? Okay. Sí. El de participación en clase siempre va a ser para quienes no han tenido la oportunidad de venir o de conectarse y van a revisar obviamente el material de la semana, de todos los temas y subtemas, y ya en participación de clase van a hacer su aportación. Eso es para las personas que no... Ajá, no pasa nada, con que cumplan con las actividades, bueno, ven que tiene ahí actividad, lo que me preguntó tu compañera, con que cumplan con eso ya está. Bien. Bueno, entonces chicos, los veo la siguiente semana. Nos vemos el próximo sábado. Anet, Mauricio, Raimundo, Aldo, nos vemos la siguiente, y Luz, nos vemos la siguiente, por favor. Muchas gracias.